Cuando me acusaron de traición esa mañana de octubre, el sabor metálico del miedo se instaló en mi boca como una moneda antigua. Habían pasado solo 3 días desde que entregué al periodista ese archivo que cambiaría todo, y ahora estaba aquí, frente a estos hombres de trajes oscuros, sintiendo como la justicia se desmoronaba entre mis dedos como arena húmeda. Me llamo Elena Vázquez, y durante 2 años fui la secretaria de confianza de Rodrigo Santamaría, el magnate textil más poderoso de Buenos Aires. Creía conocer cada secreto de su imperio, cada transacción, cada llamada. Pero hay secretos que son como cajas dentro de otras cajas, y cuando finalmente abres la última, descubres que el monstruo que perseguías tenía tu rostro reflejado en sus ojos. Antes de continuar, me gustaría saber de dónde me estás escuchando en este momento y si ya te has suscrito para no perderte lo que viene, porque te aseguro que esta historia apenas comienza a mostrar sus dientes más afilados. Todo empezó el lunes 17 de octubre de 1927. La lluvia golpeaba las ventanas del piso 32 como puños desesperados, y yo organizaba los archivos personales de Santamaría cuando mis dedos tropezaron con una carpeta que no debería haber estado allí. Estaba marcada con una S roja, y adentro encontré algo que me heló la sangre. Fotografías de mansiones que no aparecían en ningún registro público, listas de nombres que reconocí inmediatamente, jueces, senadores, comisionados de la policía, y junto a cada nombre, una cifra que representaba algo mucho más siniestro que simples transacciones comerciales. Eran sobornos, pagos sistemáticos que se extendían como una red invisible por toda la ciudad. Pero lo que más me perturbó fueron los itinerarios de vuelo, vuelos nocturnos hacia destinos que no aparecían en ningún mapa comercial, fechas que coincidían con desapariciones que habían sido reportadas en los periódicos como accidentes o suicidios. Mi jefe, el hombre que me sonreía cada mañana y me preguntaba por mi madre enferma, estaba involucrado en algo que trascendía la simple corrupción. Esa noche no pude dormir. Las imágenes se repetían en mi mente como un cinematógrafo dañado. Sabía que tenía 2 opciones: guardar silencio y continuar siendo cómplice de su prosperidad, o hacer algo que podría costarme no solo mi trabajo, sino posiblemente mi vida. Al amanecer, había tomado mi decisión. Conocía a Tomás Herrera del Café La Esperanza, donde desayunaba cada mañana antes del trabajo. Era periodista de investigación en el Clarín, y durante meses habíamos mantenido conversaciones casuales sobre la ciudad, la política, los cambios que se avecinaban. Tenía ojos inteligentes y esa manera particular de escuchar que tienen las personas que realmente prestan atención. Si alguien podía hacer algo con esta información, era él. El martes por la mañana me acerqué a su mesa con las manos temblando tanto que casi derramé mi café. Le dije que tenía algo que mostrarle, algo importante. Él notó inmediatamente la tensión en mi voz y sin hacer preguntas, me siguió hasta un rincón apartado del café. Cuando le entregué la carpeta, vi cómo su expresión cambiaba gradualmente. Sus ojos se expandieron, luego se entrecerraron, y finalmente se endurecieron con esa determinación que solo tienen los hombres que han encontrado su propósito. Me preguntó si estaba segura de lo que estaba haciendo, si comprendía las consecuencias. Le dije que sí, aunque en el fondo sabía que no tenía idea de lo que se avecinaba. Tomás me explicó su plan. Llevaría los documentos a la Torre del Clarín, donde trabajaría con su editor para verificar cada detalle antes de publicar la historia. Me prometió que mi nombre se mantendría en secreto hasta que fuera absolutamente necesario revelarlo. Me pidió que continuara mi rutina normal, que no diera señales de que algo había cambiado. Pero algo había cambiado, y no solo en mí. Durante los siguientes 2 días, noté sutiles diferencias en el comportamiento de Santamaría. Sus llamadas telefónicas se volvieron más breves y cautelosas.
canceló varias reuniones importantes, y había algo en su manera de mirarme, como si pudiera ver a través de mi fachada de normalidad. El jueves por la mañana, todo se desplomó. Llegué a la oficina y encontré a 3 hombres esperándome en el vestíbulo. No se identificaron, pero llevaban esa autoridad fría que solo tienen aquellos que están acostumbrados a que les obedezcan sin cuestionamientos. Me informaron que había sido acusada formalmente de robo de documentos confidenciales y traición a la confianza empresarial. Mi mundo se tambaleó. Les dije que tenía derecho a ver las pruebas, a confrontar a mi acusador. Uno de ellos, un hombre de bigote gris y ojos como hielo, sonrió de una manera que me hizo sentir como si estuviera cayendo por un precipicio sin fondo. Me dijo que por supuesto podía verlo, que Santa María estaba esperando precisamente eso. Me llevaron en automóvil hasta la torre de oficinas donde había trabajado durante 2 años, pero ahora el edificio me parecía diferente, más alto y amenazante, como si fuera la primera vez que lo veía. Subimos hasta el piso 32 en un silencio que se sentía denso como el humo. La oficina de Santa María estaba exactamente igual que siempre, excepto por un detalle que me hizo contener la respiración. Sobre su escritorio, perfectamente centrado, estaba mi sombrero. El mismo sombrero azul marino que había usado el martes cuando me encontré con Tomás en el café, pero ahora estaba empapado en lo que claramente era queroseno, y el olor penetrante llenaba toda la habitación como una amenaza silenciosa. Santa María se levantó de su silla con esa sonrisa paternal que antes me tranquilizaba y ahora me helaba la sangre. Me dijo que lamentaba que hubiera llegado a esto, que realmente había esperado que yo fuera más inteligente. Sus palabras flotaban en el aire como humo venenoso, y yo apenas podía procesar lo que estaba viendo. Le pregunté dónde estaba Tomás, dónde estaban los documentos. Su sonrisa se amplió, pero sus ojos permanecieron completamente fríos. Me explicó que el periodista había sufrido un lamentable accidente la noche anterior, un incendio en su apartamento, muy trágico, y los documentos, por supuesto, habían sido devueltos a su legítimo propietario. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo, porque había algo en la manera en que sostenía mi sombrero, algo en la precisión con que había sido colocado allí, que me decía que Tomás había logrado hacer algo con esa información antes de que lo encontraran. Y cuando Santa María se acercó a mí con el sombrero goteando queroseno, cuando vi el mechón de fósforos en su otra mano, comprendí que mi verdadera historia apenas estaba comenzando. Porque había un detalle que Santa María no sabía, algo que Tomás y yo habíamos acordado como precaución, y ese detalle estaba a punto de convertir su victoria aparente en algo completamente diferente. El queroseno goteaba desde mi sombrero con un sonido metálico contra el suelo de mármol. Cada gota era un segundo más, un latido más de mi corazón que se negaba a rendirse. Santa María sostenía los fósforos con la misma delicadeza con que un cirujano sostiene su bisturí, saboreando el momento. Saboreando mi miedo. ¿Sabes lo que más me decepciona, Carmen? Su voz era casi paternal, como si estuviera regañando a una niña traviesa. Que hayas desperdiciado tanto talento en algo tan innecesario. Las palabras se me atascaban en la garganta. El aire espeso del sótano me quemaba los pulmones, mezclado con los vapores del combustible. Pero había algo que él no sabía. Algo que Tomás y yo habíamos acordado en nuestro último encuentro, cuando todavía creíamos que esto podría tener un final diferente. Una póliza de seguro, le habíamos llamado. Una última carta por jugar. Tomás era más inteligente de lo que pensabas, logré susurrar. Su sonrisa se desvaneció apenas un segundo, solo un segundo, pero lo suficiente para confirmar lo que yo esperaba. No habían encontrado todo. Me explicó entonces, con esa precisión cruel que lo caracterizaba, cómo habían llegado hasta Tomás.
como habían estado vigilándolo desde nuestra primera reunión en el café de la plaza, como habían esperado, con paciencia de cazadores, a que él moviera todas sus piezas antes de actuar. El incendio había sido artístico, según sus palabras. Un accidente tan convincente que ni siquiera los bomberos habían hecho preguntas incómodas, pero aquello no sería nada parto de lo que estaba por venir. Porque cuando Santa María encendió el primer fósforo, cuando la pequeña llama bailó entre sus dedos como una promesa de dolor, yo sabía que había algo más grande, moviéndose en las sombras. Tomás no era el tipo de hombre que guardaba todos sus secretos en un solo lugar. Era meticuloso, obsesivo. Y si había algo que yo había aprendido trabajando para él durante esos meses, era que siempre tenía un plan barrio. Los documentos que le entregaste, continuó Santa María, acercando la llama a mi sombrero, contenían información muy específica. Números de cuentas, fechas, fotografías de ciertos encuentros que jamás debieron documentarse. ¿Entiendes la magnitud de lo que intentaron hacer? El fuego lamió el borde de mi sombrero. El olor a tela quemada se mezcló con el queroseno, creando una nube tóxica que me hizo toser. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no sabía si era por el humo o por la desesperación que comenzaba a aplastarme el pecho. Entiendo que ustedes tienen miedo, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Su risa resonó en las paredes de piedra del sótano, una risa que había escuchado cientos de veces en las reuniones, en los pasillos del ministerio, en las cenas elegantes donde yo servía café y sonreía educadamente, pero ahora sonaba diferente, ahora sonaba hambrienta. Me contó entonces sobre las mansiones, sobre los vuelos privados a países sin tratados de extradición, sobre las cuentas bancarias en paraísos fiscales y las propiedades compradas con dinero que nunca había existido oficialmente. Los nombres que Tomás había logrado documentar leían como un directorio de la élite política y empresarial del país: generales, ministros, jueces, empresarios. Una red tan extensa y tan bien establecida que exponerla habría sido como detonar una bomba en el corazón mismo del poder. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó, dejando que el fósforo se consumiera hasta quemar sus dedos antes de soltarlo. Que nadie va a extrañar a una secretaria ambiciosa que se metió donde no debía. Y fue en ese instante, cuando encendió el segundo fósforo, que percibí el error que cambiaría todo. Porque Santa María había cometido el mismo error que cometen todos los hombres poderosos, había subestimado a las mujeres que los rodeaban. Había asumido que yo era solo una herramienta, una pieza menor en el juego de Tomás. No había considerado que yo también podría tener mis propios recursos, mis propias conexiones, mis propias razones para querer ver caer ese imperio de corrupción. El segundo fósforo tocó mi sombrero y las llamas se extendieron rápidamente por la tela empapada. El calor me golpeó la cara como una bofetada, obligándome a cerrar los ojos. Cuando los abrí, Santa María estaba observándome con la fascinación de un entomólogo estudiando un insecto agonizante. Antes de que esto termine, dijo, quiero que sepas que aprecié tu trabajo todos estos años. Fuiste una excelente secretaria, discreta, eficiente, invisible. Lástima que no supieras valorar esa invisibilidad. Mis piernas temblaban, pero no de miedo, temblaban de rabia. Una rabia que había estado creciendo durante años de sonrisas forzadas, de comentarios condescendientes, de ser tratada como un mueble más del despacho. Una rabia que ahora tenía nombre y apellidos, que tenía rostros específicos y direcciones exactas. ¿Sabes lo que más me duele, Santa María?, logré decir mientras las llamas consumían completamente mi sombrero. Que hayas pensado que esto se trataba solo de Tomás y de mí. Su expresión cambió. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sexta incertidumbre en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Sonreí. Una sonrisa que salió desde un lugar muy profundo,
un lugar donde había guardado toda mi humillación, toda mi impotencia, todo mi desprecio por hombres como él. Una sonrisa que era al mismo tiempo una promesa y una amenaza. Quiero decir que hay otras personas que conocen tu nombre, que conocen tus secretos, y que ahora saben exactamente dónde encontrarte. El sombrero en llamas cayó al suelo entre nosotros como una ofrenda ardiente. Las llamas proyectaban sombras danzantes en nuestros rostros, convirtiendo el sótano en una especie de purgatorio íntimo, donde solo existíamos él, yo, y la verdad que finalmente había salido a la luz. Santa María dio un paso atrás, solo uno, pero suficiente para confirmar que había dado en el blanco. Estás mintiendo. ¿Crees que Tomás habría confiado toda esa información a una sola persona? ¿Crees que habría puesto todos los huevos en una sola canasta? Mi voz era ahora un susurro áspero, raspado por el humo, pero cada palabra llegaba a su destino como una bala. Él era periodista, Santa María, sabía cómo proteger sus fuentes, y sabía cómo asegurarse de que la historia saliera a la luz incluso si algo le pasaba. Vi cómo su mente trabajaba, calculando posibilidades, evaluando riesgos. El mismo cerebro que había orquestado fraudes millonarios ahora trataba de encontrar las grietas en mi historia, pero yo conocía a Santa María mejor que él a mí. Había estado observándolo durante meses. Sabía cuando dudaba, sabía cuando mentía, y ahora sabía cuando el miedo comenzaba a apoderarse de él. El sombrero seguía ardiendo a nuestros pies, convertido ya en una masa irreconocible de fieltro y queroseno, pero el fuego había hecho su trabajo. No solo había destruido aquella evidencia, sino que había iluminado algo mucho más importante, la grieta en la armadura de Santa María. Dime una cosa, susurré, acercándome un paso. El calor del fuego rozaba mis piernas, pero no retrocedí. No podía permitirme mostrar debilidad ahora. ¿Cuándo comenzaste a sospechar de mí? Sus ojos se mantuvieron fijos en los míos, pero algo había cambiado en ellos. La confianza ciega había dado paso a algo más cauteloso, más calculador. Cuando encontraron el archivo faltante en tu escritorio, la confesión salió de él como si fuera inevitable, como si el humo y las llamas hubieran creado una especie de confesionario, donde ya no tenía sentido seguir fingiendo. ¿Qué archivo?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Una parte de mí había estado esperando esta respuesta durante semanas. El que entregaste a Tomás Herrera. Sus labras fueron lentas, medidas. Los documentos sobre las transferencias a las cuentas de las Islas Caimán, los registros de vuelos privados, las facturas de las mansiones en Punta del Este. El aire del sótano se volvió más espeso. No era solo el humo, era el peso de las palabras que finalmente habían encontrado su camino hasta la superficie. Yo había estado viviendo con ese peso durante meses, pero escucharlo en voz de Santa María le daba una realidad diferente, más cruda. ¿Y por qué no me dijiste nada antes? Mi voz salió más ronca de lo que pretendía. El humo me estaba afectando, pero no tanto como la verdad, porque necesitaba estar seguro. Se tocó el bolsillo del saco, un gesto nervioso que le había visto hacer solo cuando las cosas se complicaban, porque necesitaba saber exactamente qué habías hecho y por qué. Las llamas del sombrero comenzaron a apagarse, dejando solo brasas que chisporroteaban contra el suelo de concreto. Con cada chispa que moría, la oscuridad del sótano se hacía más profunda. Pronto solo tendríamos la luz tenue del foco que colgaba del techo, creando un círculo de claridad en medio de las sombras. ¿Y ya lo sabes?, pregunté. Sé que Tomás Herrera tenía información suficiente para destruir 3 administraciones gubernamentales y al menos 10 empresas. Su voz se hizo más grave. Sé que esa información llegó a sus manos a través de alguien que tenía acceso a los archivos más confidenciales de la compañía. ¿Y sabes por qué?
Esa pregunta quedó suspendida en el aire como el humo que aún se elevaba de los restos del sombrero. Santa María me estudió durante largos segundos, y yo pude ver cómo trataba de penetrar en mis pensamientos, de entender los motivos que me habían llevado hasta ahí. No, admitió finalmente. Eso es lo que necesito que me expliques. Me alejé de él, caminando hacia el rincón más oscuro del sótano. Necesitaba espacio para pensar, para decidir cuánta verdad era seguro revelar y cuánta debía seguir guardando para mí. Mis pasos resonaron contra las paredes de concreto, creando un eco que se perdía en las sombras. ¿Recuerdas la noche de la inauguración de la torre de control? Pregunté sin darme la vuelta. Por supuesto. ¿Recuerdas que tuve que subir a buscar unos documentos que habías olvidado? Sí. Me di la vuelta para enfrentarlo. Las brasas moribundas del sombrero creaban un resplandor rojizo entre nosotros, como una herida abierta en el suelo. Esa noche encontré algo que no debería haber encontrado. Vi cómo su cuerpo se tensaba. Incluso en la penumbra, pude notar el cambio en su postura, la forma en que sus hombros se endurecieron y sus manos se cerraron en puños. ¿Qué encontraste? Una carta. Las palabras salieron de mí como si hubieran estado esperando meses para ser pronunciadas. Una carta que habías dejado sobre tu escritorio, junto a los otros papeles. El silencio que siguió fue tan espeso, como el humo que aún flotaba en el aire. Santa María no se movió, no habló, apenas respiró, pero sus ojos me decían que sabía exactamente de qué carta estaba hablando. Al principio pensé que era solo correspondencia comercial, continué. Pero había algo en el papel, en la manera como estaba doblada, que me hizo detenerme. Había algo urgente en ella. ¿La leíste? No inmediatamente. Me acerqué a él lentamente, manteniendo el contacto visual, pero se me quedó grabada en la mente. Esa noche no pude dormir pensando en ella, y al día siguiente, cuando supe que Tomás Herrera estaba investigando irregularidades en las licitaciones públicas, todo comenzó a encajar. Las últimas brasas del sombrero se extinguieron completamente, dejándonos en la luz amarillenta y vacilante del foco del techo. Nuestras sombras se alargaban grotescamente por las paredes, como si fueran versiones distorsionadas de nosotros mismos. ¿Qué decía la carta? Su voz era ahora apenas un susurro, coordenadas de vuelos, fechas específicas, y un nombre en código que después reconocí en los archivos que Tomás me mostró. Hice una pausa, dejando que el peso de la revelación se asentara entre nosotros. Halcón. El efecto fue inmediato. Santa María retrocedió como si le hubiera dado una bofetada, su rostro se descompuso y por primera vez desde que lo conocía, lo sexta completamente vulnerable. Yo aún no sabía lo que esa carta significaba realmente. Continué, mi voz ahora más suave, pero igualmente letal. Pero algo me decía que no era solo coincidencia que apareciera justo cuando Tomás estaba siguiendo el rastro del dinero. ¿Se la mostraste a él? No inmediatamente. Me detuve junto a los restos humeantes del sombrero, pero cuando me pidió ayuda para acceder a los archivos confidenciales, cuando me explicó lo que estaba investigando, supe que tenía que tomar una decisión. Santa María cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos una mezcla de resignación y algo que podría haber sido respeto. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué lo ayudaste? Porque esa carta me hizo darme cuenta de algo que había estado evitando ver durante años. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Me hizo darme cuenta de que había estado trabajando para alguien que estaba dispuesto a cualquier cosa por mantener sus secretos. El eco de mis palabras se desvaneció lentamente en la oscuridad del sótano, pero la tensión entre nosotros siguió creciendo. Santa María me observaba con una intensa. El eco de mis palabras se desvaneció lentamente en la oscuridad del sótano, pero la tensión entre nosotros siguió creciendo. Santa María me observaba con una intensidad que me hacía sentir desnuda, como si pudiera leer cada mentira que había vivido durante años. La carta, murmuré,
y mi voz sonó extraña en el aire húmedo. La carta que encontré en su escritorio no era la única. Sus ojos se entornaron. El silencio se espesó como niebla. Había otra, una que llegó 3 días después de que él desapareciera. Las palabras salían lentas, como si cada una me costara algo precioso. Un telegrama, dirigido a mí. ¿Por qué lo había ocultado tanto tiempo? Cerré los ojos y pude ver otra vez esa tarde gris en la oficina. El ruido monótono de la máquina de escribir había cesado. La luz del farol en la torre parpadeaba a través de la ventana empañada, como siempre, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento exacto. El reloj marcaba las 4:37, siempre las 4:37. ¿Qué decía? La voz de Santa María me devolvió al presente. El archivo está donde dijiste, Torre Oeste, sótano, todo sobre las mansiones, los vuelos, los nombres. Firmado con una inicial, M. La confesión flotó entre nosotros como humo. Al principio pensé que era una broma cruel, alguien que sabía que yo había ayudado al periodista y quería torturarme. Mi respiración se volvió irregular, pero entonces recordé algo. ¿Y si él nunca se fue realmente? La pregunta había estado ahí, enterrada bajo capas de culpa y negación, durante meses. Ahora brotaba como una herida infectada. El día que desapareció, antes de irse, me preguntó algo extraño. Mis manos temblaron ligeramente. Me preguntó si yo creía que las personas podían cambiar de identidad, como las mariposas. Santa María se inclinó hacia adelante. Le dije que no lo sabía. Él sonrió y dijo, mi voz se quebró. Dijo que a veces desaparecer era la única forma de seguir viviendo. El sonido de motores antiguos resonó en mi memoria. Esa tarde, después de que él se marchara, había permanecido junto a la ventana durante horas, escuchando el zumbido de aviones que despegaban del aeropuerto cercano. Uno tras otro, como un lamento mecánico que se llevaba secretos hacia cielos desconocidos. A veces pienso que todos en ese aeropuerto sabían la verdad, menos yo. El archivo que le di al periodista, continué, contenía nombres, políticos, empresarios, jueces, todos conectados por una red de sobornos que se extendía como una telaraña por toda la ciudad. Eso ya lo sabía, murmuró Santa María, pero había algo más, algo que no puse en ese archivo porque pensé que no era relevante. Las palabras salían ahora como una hemorragia que no podía detener. Una lista de identidades falsas, documentos, pasaportes, formas de convertirse en otra persona. El farol de la torre siguió parpadeando a través de la pequeña ventana del sótano. Flash, pausa, como un latido enfermo. Mi jefe no solo guardaba secretos sobre corrupción, guardaba secretos sobre cómo escapar cuando todo se viniera abajo. ¿Y si él lo supo desde el principio? La duda me carcomía como ácido. ¿Y si mi traición no había sido una sorpresa? ¿Y si había sido parte de un plan más grande? Cuando me acusaron de traición y pedí verlo por última vez, mi voz se volvió un susurro. Encontré su oficina vacía. No quedaban rastros de nada. Los archivos, los documentos, incluso las fotografías familiares. Todo había desaparecido, excepto mi sombrero. El sombrero que había olvidado esa mañana estaba sobre su escritorio, empapado en queroseno. El olor. Dios, el olor había sido insoportable, dulce y nauseabundo, como muerte perfumada. Era una advertencia, murmuré, o una despedida. Santa María permaneció en silencio, pero pude ver algo cambiando en su expresión. Una comprensión terrible que se filtraba lentamente. Él sabía que yo iba a traicionarlo. Continué. Sabía que le daría el archivo al periodista, y lo usó. ¿Pero para qué? Para crear la distracción perfecta. Mientras todos perseguían los nombres en esa lista, mientras el escándalo explotaba en los periódicos, él se desvanecía, se convertía en otra persona. La humedad del sótano se sentía como lágrimas en mis mejillas, y yo fui su cómplice sin saberlo.
Pensé que estaba siendo valiente, que estaba haciendo lo correcto, pero solo era. Mi voz se quebró completamente. Solo era una pieza más en su juego. Los motores lejanos seguían zumbando en mi memoria. ¿Cuántos de esos aviones lo habían llevado a él hacia una nueva vida? El telegrama, susurré finalmente. Creo que fue su forma de decirme que había ganado. Santa María se inclinó tanto que pude sentir su aliento. ¿Conservas ese telegrama? Negué con la cabeza lentamente. Se desintegró, como si hubiera sido escrito en papel que no estaba diseñado para durar, como si hubiera sido enviado desde un lugar que no existía. El reloj en algún lugar arriba siguió marcando las 4:37. Siempre las 4:37. A veces sueño que estoy otra vez en esa oficina, murmuré, y que él nunca se fue, que sigue ahí, sonriendo, esperando el próximo archivo que alguien va a robar para él. El farol parpadeó una vez más. ¿Y sabes qué es lo peor? Mi respiración se volvió entrecortada. Que hay noches en las que me pregunto si realmente desapareció. Santa María se quedó completamente inmóvil, o si simplemente se acercó más. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier confesión, porque en ese silencio, en esa oscuridad húmeda del sótano, pude jurar que escuché algo que no debería estar ahí, el sonido distante de una máquina de escribir. Y una voz familiar silbando una melodía que conocía demasiado bien. Mi respiración se detuvo, mis palabras murieron antes de nacer. Porque sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que el verdadero desaparecimiento acababa de comenzar. Con la voz temblorosa pero decidida, el sonido de esa máquina de escribir me atravesó como una bala. Santa María se incorporó lentamente, sus ojos fijos en la oscuridad del sótano, susurrando, ¿lo escuchaste? Afirmando con terror, sí, lo escuché. Y entonces recordé todo con una claridad brutal. Con voz firme, como quien finalmente decide enfrentar la verdad, yo le entregué ese archivo a usted, Santa María, no a él, a usted. El periodista se quedó paralizado, respirando entrecortadamente. Fue un martes. Usted llegó a mi oficina, exactamente a las 4:37. Llevaba ese mismo sombrero que ahora gotea queroseno sobre el piso. Me pidió los documentos sobre los sobornos del ministerio. Pausa larga, como si cada palabra le costara la vida. Son para una investigación, me dijo, para desenmascarar la corrupción. La voz se vuelve más intensa y yo se los di, porque confiaba en usted, porque creía que era diferente. Santa María retrocedió un paso, con voz áspera. No puedes estar segura de... Interrumpiendo, cortante, los nombres de las mansiones secretas, los vuelos privados a cuentas offshore, la lista con 17 funcionarios. Pausa cargada de dolor. Todo estaba ahí, y usted se lo llevó a esa torre. El sonido de la máquina de escribir se intensifica desde arriba, susurrando con horror creciente, pero no era para publicarlo, ¿verdad? Era ¿Para qué, Santa María? ¿Para chantajear? ¿Para vendérselo al mejor postor? El periodista comenzó a negar con la cabeza, pero sus movimientos eran mecánicos, desesperados. Con voz quebrada pero implacable, cuando me acusaron de traición, cuando dijeron que había filtrado información clasificada, yo pedí ver las pruebas. Quería entender cómo habían llegado esos documentos a manos equivocadas. La respiración se acelera y ¿sabe lo que me mostraron? Nada, absolutamente nada. Como si los archivos hubieran sido escritos en papel que se desintegra, como si hubieran sido enviados desde un lugar que no existe. Pausa dramática porque usted los había destruido, ¿no es cierto? Después de usarlos, después de traicionarme. El silbido fantasmal se escucha más cerca, con una mezcla de rabia y dolor. ¿Y sabe qué es lo más retorcido de todo esto? Que durante todos estos años, usted me hizo creer que había sido él, que el hombre sonriente de la oficina era el culpable. Voz temblorosa, pero él nunca existió, ¿verdad? Santa María abrió la boca,
pero no salió sonido alguno. Acercándose, con intensidad creciente era usted. Siempre fue usted, con diferentes disfraces, diferentes historias, diferentes máscaras, pero la misma voz silbando esa melodía maldita. El farol parpadea violentamente, casi susurrando, por eso, el reloj siempre marca las 4:37, por eso los documentos se desintegraron, por eso no hay rastros de nada. Pausa larga, cargada de revelación porque usted controló cada detalle desde el principio. La voz se vuelve acusatoria y feroz. Me usó para conseguir esos archivos. Me manipuló para que traicionara mi propio trabajo. Y cuando todo salió mal, me dejó cargar con la culpa mientras usted desaparecía como humo. Santa María intenta retroceder, pero tropieza con dolor profundo. ¿Cuántos años, Santa María? ¿Cuántos años me dejó creer que estaba loca, que había imaginado todo, que el hombre sonriente era una alucinación de mi culpa? El sonido de la máquina de escribir se detiene abruptamente en el silencio que sigue, con voz quebrada pero determinada, y ahora está aquí, en este sótano, fingiendo ser mi aliado, fingiendo ayudarme a encontrar la verdad. Respiración entrecortada, pero la verdad es que nunca se fue. ¿No es así? Simplemente, se acercó más, como una sombra, esperando, observando, asegurándose de que su secreto permaneciera enterrado. Los ojos de Santa María reflejan algo diferente ahora, no sorpresa, sino reconocimiento, con voz cada vez más firme. Veo que ya no finge sorpresa, veo que ya no niega. Pausa cargada de tensión, la máscara finalmente se está cayendo, ¿verdad? El farol parpadea una última vez, antes de estabilizarse con una calma aterradora. ¿Y sabe qué es lo más irónico de todo? Que yo vine aquí buscando al hombre que desapareció, sin saber que había estado persiguiendo al hombre que nunca se fue. El silencio se vuelve opresivo, con voz avalada pero firme, como quien finalmente osa decir lo que guardó por años. Usted no desapareció, Santa María, usted se transformó. Se convirtió en el fantasma que me atormentó durante años, en la culpa que no me dejaba dormir, en el silbido que escucho en mis pesadillas. Respiración profunda, como preparándose para la verdad final, y fue en aquel instante que entendí el verdadero significado del desaparecimiento, con una calma que me sorprende incluso a mí misma. Desaparecer, esa palabra que me persiguió durante tantos años, finalmente tenía sentido. Respiración profunda, liberadora, porque no se trataba de él, Santa María. Nunca se trató de usted, se trataba de mí, de mi propia necesidad de desaparecer de esta culpa que cargaba como una piedra en el pecho. El farol proyecta nuestras sombras en las paredes del sótano. ¿Sabe qué encontré en los archivos de la torre? No solo los nombres de los políticos que usted sobornó, no solo las cuentas bancarias en paraísos fiscales, no solo las fotografías de las mansiones compradas con sangre. Pausa, con serenidad creciente encontré mi propia carta, la que escribí aquella noche después de entregarle los documentos. La carta donde le confesaba que sabía exactamente lo que usted haría con esa información, que sabía que arruinaría vidas inocentes, y que lo hice de todos modos. Los ojos se me llenan de una extraña paz. Durante años me convencí de que era una víctima de sus manipulaciones, que era solo una secretaria inocente que se enamoró del hombre equivocado, pero mentía. Siempre supe quién era usted, Santa María. Siempre supe qué tipo de hombre podía permitirse esos vuelos secretos, esas cenas con ministros, esas llamadas a medianoche, con voz cada vez más libre. Y cuando me acusaron de traición, cuando pedí verlo una última vez, usted ya había desaparecido, no físicamente, no como yo creí todos estos años, sino de una manera mucho más cruel. Había desaparecido emocionalmente, se había convertido en el fantasma de sus propios crímenes. El viento se filtra por una grieta en el sótano. ¿Sabe qué es lo más hermoso de la verdad? Que cuando finalmente la dices, te liberas de todos los que compartían tu mentira,
con una decisión que me llena de luz. Por eso vine aquí, no para encontrarlo, sino para entregar esto, el sonido de papeles desplegándose su confesión, la que escribió la noche que desapareció, la que encontré en el hangar abandonado, junto a su sombrero mojado en queroseno, la que guardé durante años como mi último vínculo con el amor que creí sentir. Respiración honda, como quien se desprende de un peso infinito, pero ya no necesito cargar con sus pecados, Santa María, ni con los míos. El sonido del papel siendo rasgado lo dejé ir. Una pausa llena de comprensión, porque entender también es perdonar, y perdonar también es desaparecer. Con una serenidad que me abraza por completo. Durante años pensé que el amor era retener, guardar secretos, proteger incluso a quien nos hace daño, pero me equivocaba. El amor verdadero es tener el valor de soltar. Los fragmentos de papel caen al suelo como hojas secas. A veces perder es la única forma de encontrarse. El farol parpadea, pero su luz ya no me asusta. Usted siguió aquí, en este sótano de mentiras, alimentándose de culpas ajenas. Yo me voy hacia la superficie, hacia el aire limpio, hacia la vida que dejé pausada el día que decidí que sus secretos eran más importantes que mi propia alma. Con una sonrisa que se escucha en mi voz, sabe que es lo más irónico, que al final, el que realmente desapareció fue usted. Se perdió en el laberinto de su propio engaño, se convirtió en el eco de su propio silencio. Mis pasos se alejan hacia la escalera. Yo, en cambio, estoy apareciendo, estoy volviendo a existir. El sonido de mis pasos en las escaleras de madera. El amor no desaparece, Santa María, solo cambia de forma, y a veces, se transforma en la libertad de decir adiós. El aire fresco de la superficie me recibe desde aquí arriba. Desde esta nueva claridad, puedo ver el amanecer pintando el horizonte, y por primera vez en años, el tiempo vuelve a correr hacia adelante. El sonido distante de un motor antiguo atraviesa el aire matutino. Me voy en paz, llevándome solo lo que siempre fue mío, mi capacidad de elegir quién ser a partir de hoy. Con una voz plena, humana y suave. Si esta historia tocó tu alma, cuéntame desde dónde la escuchas, y que el próximo vuelo te encuentre en paz.